Hola, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a tener un estudio bíblico un día más. Estamos cada día estudiando la palabra del Señor. Hoy es lunes 6 de septiembre y vamos a continuar estudiando en una serie que comenzamos hace unos días, la semana pasada, que titulamos Tu vida nueva. Y hablamos de cosas fundamentales que tienen que ver con la salvación, porque a través del perdón obtenemos liberación. Cuando no nos sentimos perdonados por otras personas o por nosotros mismos, a veces somos nosotros mismos los que no nos hemos perdonado de cosas, del pasado, de pecados, de situaciones, pues eso genera llevar una pesada carga. Y la palabra de Dios habla ampliamente acerca del perdón, y es un tema muy importante dentro de esos temas que tienen que ver con nuestra nueva vida en Cristo y que son muy básicos, muy esenciales, pero que quizás por eso a veces podemos perder de vista. Así que hoy vamos a hablar de este tema, confiados que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe, y de esa manera pues escuchar la voz de Dios, que cada día necesitamos escuchar. Vamos a hacer una oración en primer lugar, le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija y comenzaremos. Vamos a orar. Señor, aquí estamos un día más confiados en tus manos, entendiendo que esto que hacemos no es por voluntad humana, sino que viene de ti. Tú nos diste la oportunidad de comenzar a hacer estos estudios bíblicos y después de mucho tiempo ahí seguimos, así que confiamos que tú nos lleves y que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Háblanos, estamos en tus manos. Te pido que toques nuestros corazones para que no estén endurecidos a la hora de recibir tu palabra. Queremos recibir tu palabra tal cual es, una palabra poderosa para cambiarnos, transformarnos. Es tu palabra que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y esa palabra sigue obrando en nuestra vida, sigue actuando con poder. Por eso cada día es importante que tengamos este alimento espiritual. Te doy muchas gracias por todos mis hermanos que se toman un tiempo para escuchar estos estudios en directo o en diferido. Pero ahí están y nos sentimos parte de esa Iglesia universal que tú sigues edificando. Sabemos que formamos parte de tus propósitos y queremos pedirte que no te canses con nosotros, que sigas aumentando tu obra más y más cada día. Ahora en este tiempo danos la sabiduría para poder explicar tu palabra, solo tu palabra, y también para entender todo lo que viene de parte de ti. Te lo pedimos todo agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos hermanos, como hemos dicho, los que os estáis incorporando, hoy vamos a seguir con una serie que hemos hecho 2 estudios la semana pasada. La hemos titulado Tu vida nueva y hablamos en los 2 estudios de la semana pasada, hablamos de la seguridad de la salvación, lo importante que es que tengamos esa seguridad. No tener seguridad en nuestra salvación genera temores, genera inquietudes, nos priva de disfrutar el gozo y la paz que el Señor obra en nuestra vida. Y el tema que vamos a tocar hoy está relacionado con todo esto, porque hoy vamos a hablar del perdón. Hemos titulado el estudio Liberados a través del perdón. Así vamos a estar meditando en la palabra de Dios y como os decía hace un momento, pues es un tema muy importante porque, hermano, necesitas sentirte perdonado. No basta con un concepto intelectual de decir, bueno, Cristo pagó por mis pecados, Él los llevó en la cruz. No solo eso, tú tienes que sentirte perdonado. Y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva el Espíritu Santo en este estudio. Pero antes, como solemos hacer, tenemos por costumbre, por lo menos al principio, hacer un repaso de los hermanos que han escrito en este chat en directo. A muchos hermanos al conectarse pues tienen por costumbre saludar y como estamos empezando pues tenemos tiempo para poder saludar. Belén ha saludado, hi. Benito, buenas noches. Paco y Rosario, buenas noches, bendiciones. Paco también ha saludado hi también. Tenemos multiidiomas.
Juan Bermudo, hola Juan, gracia y paz para ti también. Miriam, buenas noches. Luz Bañuelas, buenas tardes. Juan Vázquez, hola Juan, bienvenido, me alegro veros. Ana Rita, bendiciones también para ti. Ana Karina, buenas tardes, Ana Karina, y bendiciones. Belén dice, el perdón es un tema muy necesario que hay que tratar muy a menudo. Hay muchos cristianos que no lo digieren bien. En general cuesta perdonar de la manera correcta. Carmen, buenas noches. Liliana, David y los hijos David y Daniela, bienvenidos, buenas noches. Elizabeth, bendiciones, bienvenida. Miguel Torres, bienvenido Miguel, bendiciones. Beatriz, buenas noches, bendiciones también para ti. Y Yoli y Gaby, bienvenidos, bendiciones. Esos son los mensajes que han entrado hasta este momento. Sé que hay hermanos ahí conectados, quizás algunos están escribiendo, pero vamos a meternos ya en el estudio. Un tema importante, el tema del perdón. Charles Spurgeon, que sabéis que fue un predicador muy conocido, él también escribió algunos libros y en uno de sus libros dice en un párrafo: vayamos al Calvario para entender cómo podemos ser perdonados y quedémonos allí, meditando para aprender a perdonar. Tanto el recibir el perdón como el acto de perdonar es un tema siempre pendiente en la vida del creyente. Hoy lo vamos a enfocar más desde la perspectiva de sentirnos perdonados. La necesidad de sentir que no hay nada pendiente, que todo está resuelto. Es muy importante para realmente sentirse bien, poder sentir la liberación. Cuando uno no se siente perdonado por otros, por Dios o por sí mismo, eso va a generar una serie de sensaciones, a veces amargura, tristezas, ansiedad. Todo eso puede generar en cosas que hasta pueden provocar enfermedad en nuestra vida. Y por eso estamos tocando esta serie de temas que, siendo muy básicos, pero a veces por eso mismo, porque son muy básicos, ya o no estudiamos mucho sobre ellos o los dejamos ya por ahí como que ya lo sabemos todo. Y no, ni mucho menos tenemos que aprender, como estábamos viendo la semana pasada, el hecho de sentirnos seguros de que somos salvos. Todos nosotros hemos experimentado momentos de remordimiento. Cuando pecamos, cuando hacemos algo que sabemos que está mal, que es indebido, delante de Dios nos sentimos mal. Ese remordimiento es algo que Dios puso ahí en nosotros, en los seres humanos, precisamente para eso, para que nos demos cuenta de nuestras malas acciones, del pecado, que seamos conscientes de cuando hemos obrado mal. Quienes no pueden comprender que Dios nos perdona y necesitamos sentirnos perdonados por Él, el perdón es algo que forma parte esencial para tener una buena comunión, una buena relación con Dios. Entonces, quienes no pueden comprender esto podrán pasarse toda la vida presos de sentimientos de culpabilidad, de pesar. Eso va a generar muchas cosas secundarias: malestar, tristeza, amargura, depresión. Cuando hay algo que está ahí pendiente, esto nos quita el gozo, nos quita la paz, nos quita el bienestar interior que cada uno de nosotros hemos recibido por la gracia en Jesucristo. Junto con la salvación hemos recibido una vida abundante, una vida plena, pero hay que sentirse perdonado para ello. El deseo fundamental de Dios respecto a cada uno de nosotros es que podamos experimentar esa liberación, podamos experimentar su gracia, la salvación, como decíamos hace unos días, y junto con la salvación está el perdón. Uno podría dar por sentado que son dos cosas que están ahí juntas, ¿no? Claro, si soy salvos porque Dios me ha perdonado. Sí, pero hoy el Espíritu Santo nos está llevando un poquito más allá, al hecho de sentirte perdonado.
Una cosa es decir, yo soy salvo, me siento salvado por Dios, y otra cosa es sentirte perdonado, sentir que ya no hay nada pendiente entre tú y Dios. A veces uno puede mirar hacia atrás en el pasado y tener algo pendiente consigo mismo. Es algo complejo y a veces puede estar como oculto. No tienes por qué ser consciente de ello. Quizás simplemente es un sentimiento, algo que quedó por ahí, algo que hiciste contra alguien. A veces puede pasar en las relaciones personales, padres, hijos, hijos padres, esposo, esposa, hermanos. Cuando hay relaciones es normal que a veces haya roces, que se puedan decir palabras que hirieron. A veces heriste a alguien, un ser querido, un padre, una madre, alguien muy cercano a ti, y quedó algo pendiente, quedó algo sin resolver. Y quizás esa persona fallece y te quedas como con algo interior que no fuiste capaz de resolver, y es como te queda ahí un sentimiento negativo, te queda algo ahí. A veces es simplemente en nuestra relación con Dios. En nuestra pasada vida pudimos cometer pecados. A veces el ser humano puede pretender, o sea, no pretender, podemos pensar que el pecado que cometimos era demasiado grande para que Dios lo perdone, así sin más, y eso no es verdad. O sea, Dios perdona, no importa cuán grande fuese el pecado. Pero aquí hay una situación un poco conflictiva. La psicología humana también trata estos temas porque la psicología reconoce que la necesidad de sentirse perdonado por los demás y por uno mismo es esencial, y que todo eso generará trastornos de personalidad, emocionales, etc. Pero a veces nosotros en la fe damos por sentado, Dios me perdonó, tengo la salvación, soy salvo. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que te sientas perdonado. Es distinto. Intelectualmente yo digo, sí, Dios me perdonó. Pero ¿te sientes perdonado realmente? ¿O de vez en cuando viene como un recuerdo a tu mente? A veces son recuerdos que quieres evitar, no quieres pensar en ellos. Viene algo, es como una sombra que está ahí planeando constantemente. Son cosas que relegamos a veces a una parte de nuestros pensamientos que no queremos manejar, lo dejamos por ahí como olvidado. Pero el hecho de que lo dejamos como olvidado no quiere decir que en nuestro subconsciente eso está ahí presente. Quizás hicimos algo en nuestro pasado que nos dolió. Nosotros mismos fuimos sorprendidos, podemos pensar, ¿cómo pude ser capaz yo de hacer eso? ¿Cómo pude hacer estas cosas? Y es algo que te queda por ahí en algún rincón de tu ser, se queda ahí escondido en alguna parte. Bueno, pues con eso es con lo que hay que batallar, con eso es con lo que nos tenemos que presentar delante de Dios. Tenemos que aprender a venir a la cruz de Cristo, al Calvario, y sentirnos perdonados, y quedarnos allí para aprender a perdonar a otros. Tenemos que venir a los brazos de Jesús y saber que el Señor ya no tiene nada pendiente con nosotros. Y esa idea hay que asimilarla, porque quizás haya en tu subconsciente, en algún rincón de tu ser, de tu mente, de tus recuerdos, hay algo pendiente. Tú tienes la teórica, Dios me perdonó, pero tienes que tomar todo el conocimiento de lo que la palabra de Dios te dice para que realmente te sientas perdonado. Dios es superior a cualquier pecado que pudieses haber cometido. Su amor por nosotros es incondicional y eterno. Él te ama tanto, la expresión de su amor es el perdón. O sea, no hay nada tan grande que pudieses hacer para ofenderle a Él, que Él no pueda perdonar. Su amor está por encima de todo eso. Vamos a leer un versículo que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 1, y en el versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 1,
Versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, notarás que hay una condición, el arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados. Si estamos aquí es porque te has reconocido pecador. Para poder recibir la salvación, lo decíamos la semana pasada, necesitas confesar tus pecados, necesitas arrepentirte de tus pecados. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Si tú vas en una dirección y te arrepientes de ir hacia esa dirección, no sigues yendo en la misma dirección. Te arrepentiste, eso quiere decir que te detuviste y cambiaste la dirección. Arrepentirse significa eso, un cambio radical en tu vida. Lo que hacías ahora ya no lo quieres hacer. Reconoces que había en tu vida pecado y has venido y los has confesado delante de Dios. Hay pecados que no los recordamos. Cuando venimos a la cruz de Cristo, es un arrepentimiento sincero y que engloba todo lo que yo haya podido ofender a Dios. Señor, perdona mis pecados. Si tú recuerdas pecados con nombre propio, confiésaselos, no lo generalices. Esto es algo que es práctico para encontrar ese perdón de parte de Dios. Si tú recuerdas algo que hiciste y que se te quedó de alguna forma ahí grabado en alguna parte de tu ser, normalmente te das cuenta de esas cosas cuando te acuerdas de algo. A veces es una palabra que te hace recordar algo, a veces es una imagen que te hace recordar algo, a veces puede ser cualquier cosa, te hace recordar algo y en ese momento notas como una sensación de tristeza. Bueno, eso es señal de que hay algo por ahí pendiente, hay algo por ahí que quizás tiene que sanar. En la vida ocurren muchas cosas. Hacemos y nos hacen. Y las heridas van sanando, pero quedan cicatrices. Y es necesario que todas esas cosas las traigamos a los pies del Señor. Si un día vinimos al Señor y le dijimos: Señor, perdóname, el Señor nos perdonó. El otro día lo decíamos, la salvación es por gracia, no depende de nuestras obras, no tenemos que demostrar nada para ser salvos. Lo que demostremos posteriormente es el fruto de haber recibido la salvación. Pero no para recibir la salvación tenemos que ganarla, no, la ganó Cristo por nosotros. Entonces, cuando tú vienes al Señor y te arrepientes de tus pecados, el Señor te salva. Pero la salvación produce el que tus pecados son borrados. Y esto es algo que tenemos que aprender a asimilar nosotros. Tenemos que entender que el pecado que cometí, el Señor lo borró. ¿Recuerdas la escena de Pedro? La última cena, Jesús anuncia que le van a traicionar, le van a prender, le van a castigar, lo van a crucificar. Y Pedro reacciona, como siempre, así espontáneamente, ¿no? Y él dice: Maestro, yo jamás te abandonaré. Él lo anunció: todos os avergonzaréis de mí esta noche, todos me abandonaréis, me dejaréis solo. Y Pedro: no, yo no, Señor. Aunque estos lo hagan, yo no lo haré. Menospreció a sus hermanos, ¿no? Él se puso por encima de ellos. Yo no lo haré. Y ahí está la declaración de Jesús, la profecía de Jesús. Pedro, te digo que antes que cante el gallo, esta noche me negarás 3 veces. Negarás que me conoces 3 veces. Pedro se calla, no dice nada más. Pero Jesús tenía razón. Jesús acierta. Y aquella noche Pedro maldice incluso que no conoce a Jesús de nada. ¿Y qué es lo que dice a continuación el texto? Que cantó el gallo. Y al cantar el gallo, Pedro recordó las palabras de Jesús y se dio cuenta de lo que había hecho. Había traicionado a su maestro, a su amado maestro. ¿Y qué dice allí la palabra? Dice que saliendo afuera lloró amargamente. Ahora Pedro necesita sentirse perdonado, porque de pronto ha caído sobre él el peso de la realidad, la triste realidad. Y es que a veces nosotros pretendemos ser algo importante para el Señor y después la experiencia demuestra que no lo somos. Mira, ¿cuántas veces no le habremos prometido a Dios cosas? Le habremos dicho: Señor, yo para ti voy a ser.
Señor, yo predicaré, yo haré, yo no me avergonzaré nunca de ti. Y después, la triste realidad es que nos avergonzamos, le negamos, miramos nuestra vida y no estamos donde hubiésemos soñado estar y pensamos, vaya, puede ser que te sientas fracasado, que digas, mi vida no es lo que yo pensé. Puede ser que sientas que le has fallado a personas que hay a tu alrededor. Todo eso es, si te sientes así, es que no te sientes perdonado por Dios. Crees que tienes cosas sin resolver, cosas pendientes. Pedro necesitaba ser sanado, perdonado. ¿Y cómo viene el perdón? Bueno, pues ahí Jesús lo visita a Pedro. Viene a su encuentro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Esa es su pregunta, Pedro, ¿me amas? Jesús no le está reprochando nada. No le dice, me dijiste que no me abandonarías y me dejaste, aseguraste que tú no serías como los otros y has sido peor que ellos porque hasta maldijiste que no me conocías de nada. Jesús no viene con reproches. Jesús viene para confrontarle con el amor, con la realidad. Pedro, ¿me amas? Para sentirnos perdonados tenemos que pasar por ese punto, por el amor. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, sí, te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, sí, te amo. Tercera vez, y dice allí que Pedro se entristeció, porque está reviviendo las 3 veces que le negó. Ahora 3 veces tiene que confesar que le ama. Y él dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Cada una de esas veces Jesús le encomienda una misión, apacienta mis ovejas, guía a mis ovejas. O sea, a una persona a la que tienes algo que reprocharle, no le das una misión que es muy importante y se la das en confianza. Cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas?, cada una de esas veces Jesús le encomienda lo más valioso que Cristo tiene, que es su rebaño, sus ovejas, los creyentes, los cristianos, sus hijos por los que Él ha dado su vida. Me ama, sí, apacienta mis ovejas, Pedro. Ahí está el perdón de Jesús. Pedro tiene que sentirse perdonado, si no quedará una herida que difícilmente después cicatriza. El Señor viene, nos visita porque necesitamos sentir su perdón en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, hemos leído en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor es fiel y es justo para limpiarnos. Dios nos ha amado desde el principio del tiempo, desde siempre Dios te amó, siempre. Él salió a tu encuentro, no sé si tú tardaste en conocerle, en convertirte, no sé si te resististe, pero Dios te amaba, de tal manera amó Dios al mundo. Era un amor incondicional. Era un amor que buscaba la reconciliación contigo. Y Él designó a Jesucristo para ser nuestro Redentor, nuestro Defensor, el que intercede por nosotros. Él preparó el plan por el cual nosotros pudiésemos obtener el perdón de nuestros pecados. Dice en Romanos, capítulo 8, versículo 34. Acompáñame allí un momentito. A la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Dios es el que puede condenar a los hombres. Pero aquí está planteando quién es el que condenará, y está planteando la realidad de tu vida si has creído en Jesús. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, decíamos la semana pasada, Él está en el lugar de autoridad, estar a la diestra de Dios es estar en el trono, y Él es el que intercede por nosotros. ¿Se entiende lo que es la palabra intercesor? Un intercesor es alguien que te defiende, que va a usar todos los argumentos en tu favor. El que intercede por ti es aquel que te defenderá de cualquier acusación que alguien te haya hecho. Ahora quiero que intentes comprender lo que este versículo declara. Dice que el Cristo que murió y resucitó y que está a la diestra de Dios, o sea, está en el lugar más alto, con más autoridad que puedas imaginarte, es el Señor de los cielos y de la tierra. Ese Señor, nuestro Señor, es el que intercede por ti, es el que te defiende. ¿Te lo puedes imaginar eso? Por eso aquí mismo en Romanos va a decir, ¿quién nos acusará? ¿Quién estará contra nosotros? Si Dios está de tu parte, eso es lo que tenemos que entender, que Dios está de nuestro lado, está de nuestra parte. Cristo vino para salvarte, no vino para condenarte. Así dijo Jesús, yo no he venido a condenar el mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de mí. Son las personas las que deciden condenarse. Dios dictará sentencia, pero son los hombres los que escogieron entre la vida y la muerte, como estábamos estudiando ayer, o antes de ayer. El Señor vino para salvarte, Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y cuando el Señor te encontró, el Señor dejó de verte como a alguien que había hecho esto. Él dejó de mirar los pecados que tú habías condenado, porque en la cruz Cristo borró esos pecados. Él ahora te mira y te ve hecho algo nuevo, algo hermoso. Él te ama, te ve como uno de sus hijitos. Por eso Dios sigue tratando con nosotros con todo ese amor que nos tiene, un amor inmenso. Un amor que, bueno, a veces no creo que podamos comprender. En Primera de Juan, otra vez vuelvo a Primera de Juan, antes ya le hemos leído ahí en el 1.9, ahora quiero que leamos en el 2.1. Hijitos míos, decía Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo, tu defensor, tu abogado defensor. La intención de Dios es que no pequemos. Eso es lo que Dios busca, porque el pecado en sí mismo trae maldición. Si pecas, Dios te perdona, pero el pecado trae consecuencias. En este mundo sufriremos esas consecuencias. Dios te perdonará, pero a veces los hombres no lo hacen. La justicia demandará que si has cometido algún delito tengas que pagar por ello. Dios te quiere librar de toda esa maldición. Pero como estamos en la carne, aquí el apóstol Juan da por sentado que puede ser que pequemos. Cualquiera de nosotros puede fallar. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? El otro día preguntábamos, cuando Cristo murió en la cruz por ti, ¿por cuántos pecados murió? Inmediatamente algunos de vosotros respondisteis ahí, por todos, claro, por todos. Por eso hablamos de una seguridad de la salvación, porque Cristo no pagó por los pecados que habías cometido hasta el momento de creer, no, pagó también por los que vayas a cometer después de ese momento, por todos tus pecados. Y quiere decir que Él, al pagar por esos pecados, te perdonó de todos esos pecados. O sea, a ver si puedes comprender lo que intento decir. No tienes que hacer nada para compensar el mal que hiciste y de esa forma encontrar el favor de Dios que diga, vale, ahora te perdono porque te lo mereces. No, el Señor nos dio la salvación cuando no nos la merecíamos. El amor de Dios viene a ti y a mí sin que podamos pretender merecerlo. La salvación es por gracia, es un regalo que Dios nos dio. No nos lo merecíamos, la misericordia de Dios se manifestó así. Él perdonó tus pecados, aunque tú no lo merecieses. Y cuando Él perdonó tus pecados, los perdonó por completo. Nunca más se acordará de ninguno de esos pecados. Cristo está a la diestra de Dios.
y dice que es nuestro abogado. Él nos defiende. Él está defendiéndonos ayer, hoy y perpetuamente. Si tú pecas, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si pecáis, tenéis un abogado delante del Padre. El Padre es el juez. Él tiene que juzgar. Pero ahí está Jesucristo, tu abogado, el mejor abogado que podíamos tener. Y si tú pecaste, ahora imagínate que has cometido un pecado feo. Eres cristiano, puede ser que fallemos y cometamos algún pecado feo. Mira a David. Mira a Abraham. Hay muchos hombres de Dios en las Escrituras, creyeron en Dios. Entendemos que recibieron el Espíritu Santo, eran hijos de Dios, pero fallaron, se equivocaron. Abraham falló en la fe y expuso a su esposa a peligros en Egipto por temor a que a él le pudiesen hacer algo con el afán de quedarse con ella. Dijeron, vamos a decir que eres mi hermana, así si alguien se fija en ti, pues no dirán, vamos a quitar de en medio a su marido para tener a esta mujer. Decimos que eres mi hermana. David, ya sabes el pecado que cometió, tomó la mujer de otro hombre, abusando de su autoridad como rey. Y encima era un hombre fiel, un hombre que peleaba por él en el frente contra los enemigos de Israel. Y después de tomarlo y de descubrirse el pecado porque la dejó embarazada, pretendió cargarle a su marido con el embarazo. Una actitud farsa, hipócrita, y al no conseguirlo, pues provocó la muerte de Urías, de este hombre. Él asesinó a este hombre con la espada de sus enemigos. Puede ser que cometamos un pecado, a veces cometemos pecados y pecaditos, no le damos mucha importancia, pero puede ser que cometas un pecado así más serio. Y en ese momento, el juez perfecto que es Dios, que sabe todo lo que has hecho, no se puede ocultar nada ante Él. A los hombres puedes tratar de mentir como hacen algunos. David cayó durante un año entero intentando olvidar y disimular lo que había hecho. No confesó su pecado delante de Dios. Y cuando cometes un pecado así, ¿qué es lo que ocurre delante del trono de Dios? ¿Qué hace Dios? Ve tu pecado y dice, en su justicia perfecta se siente indignado. Mira lo que se ha hecho, es una injusticia. Dios arde en su furor en las injusticias que se cometen en este mundo. ¿Y qué hace Dios? ¿Te mira y piensa mal de ti? ¿Piensa cómo castigarte? ¿Qué es lo que ocurre delante del trono de Dios? ¿Sabes lo que ocurre? Lo que dice en este versículo, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y no hace diferencia de pecados, no dice, y si pecamos poco, no dice, y si pecas muy feo, no, si pecamos. El pecado es pecado, se llama así. No habla aquí de diferentes pecados. Dentro del catolicismo romano se quisieron clasificar los pecados. Se habla de pecado de muerte, se habla de pecado venial. ¿Qué es eso de un pecado venial? ¿Puede haber pecados buenos? El pecado es pecado delante de Dios. El pecado más pequeño te condena. Pero si la sangre de Cristo pagó por esos pecados, ¿qué ocurre delante del trono cuando ahora ya como hijos pecamos? Pues el pecado te acusa, o el enemigo, Satanás dice que es el acusador. Pero recuerda, hemos leído, Cristo es tu abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces, ¿qué argumento tiene Cristo para defenderte? Recuerda que abogar, defenderte, es hablar bien de ti, hablar a favor de ti. ¿Qué dice Cristo? Bueno, pues dice algo así como que este pecado no cuenta, porque yo también pagué por él en la cruz. Este pecado está borrado. Es como si no hubiese existido. Yo derramé mi sangre en la cruz para que este pecado no cuente delante del trono.
Y el juez justo escucha el argumento y ese pecado ya no te cuenta, porque ya se pagó el precio. ¿Recuerdas que la semana pasada, hablando de la seguridad de la salvación, decíamos, cuando tú tienes una deuda y esa deuda se paga, a lo mejor tú no la puedes pagar y la paga alguien por ti, aunque tú después vengas y digas, yo quiero pagar la deuda que tenía, el deudor, el banco, quien sea, te va a decir, no tienes que pagar nada, esta deuda ya está pagada. No, pero es que yo quiero pagarla. No puedes, está pagada. Hay un documento oficial que dice que esta deuda ya se pagó. No se puede pagar ya otra vez esa deuda. Una deuda no se paga dos veces, se paga una vez. Él pagó por tus pecados, así que ese pecado ya no cuenta. Eres perdonado. Me encanta cómo lo dice en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14 al 18. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Escucha lo que dice la Biblia acerca de ti y de mí. Nosotros somos los santificados. Dice que con una sola ofrenda. ¿De qué ofrenda está hablando? De su propio sacrificio. Esa fue la ofrenda delante del trono del Dios. Y dice que con una ofrenda nos hizo perfectos a los santificados. Esto es para meditarlo, tienes que asimilar lo que dice ahí. Con el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, su obra, nos perfeccionó a ti y a mí, nos hizo perfectos para siempre. No caduca, no es temporal, la obra de Cristo es completa para siempre. A nosotros, los santificados, la palabra santificar es limpiar, literalmente significaría apartar en dedicación a un servicio, eso es santificar. Cuando se santificaban los utensilios del templo, quiere decir que se reservaban solamente para el uso del templo. Cuando al sacerdote se le santificaba, quiere decir que el sacerdote se iba a aplicar únicamente en su servicio al templo. Cuando la Biblia dice que Dios nos ha santificado a ti y a mí, es porque Él nos ha apartado del pecado del mundo y de lo malo del mundo para exclusivamente su servicio. Dice versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho el Espíritu Santo, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Notas lo que dice? Ahora, la ley que condenaba a los hombres en el Antiguo Testamento, esa ley ahora a nosotros ya no nos maldice, no nos condena, porque la ofrenda que Cristo presentó una vez y para siempre fue válida para perfeccionarnos y santificarnos. De tal manera que tus pecados delante de Dios ya no cuentan. Hermano, entiende esto. No tienen ningún valor delante de Dios. A Dios no le falla la memoria cuando dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No es que le falle la memoria a Dios, es que legalmente ningún pecado que puedas haber cometido o cometas, ningún pecado delante de Dios cuenta, no tiene más valor, porque el precio de esa deuda ya se pagó. Tenemos que asimilar esto. Incluso quiero que te fijes en el lenguaje del versículo. No dice solamente, y nunca más me acordaré de tus pecados. No, dice pecados y transgresiones. Porque a veces hay cosas a las que le llamamos, mira lo que hice, qué pecado que hice. Y hay otras cosas que igual no le damos tanta importancia o incluso nos intentamos justificar, pero es que da igual, por todo lo que tú hayas hecho, sea grande o sea pequeño, por todo, Cristo pagó en la cruz. Todo eso quedó perdonado. No hay nada pendiente. No hay, como a veces entre las personas puede pasar, te perdono. Bueno, te perdono. Y el tono de voz ya le está diciendo a la otra persona que es un perdón relativo. Bueno, te perdono, te perdono.
Y después de 20 años estamos ahí, ¿no? Y de pronto surge una discusión y en medio de la discusión sale, sí, porque tú una vez me hiciste, me dijiste. Y el otro dice, ¿pero cuándo te dije? Sí, una vez, ¿cuándo? Pero de eso hace 20 años. A veces a los hombres nos pasa eso. Te perdono, pero queda algo pendiente, no es un verdadero perdón. Pero Dios no es como nosotros. Dios no es ni hombre ni hijo de hombre. Él no miente, no se arrepiente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su amor es perfecto. Si Él dice que te ha perdonado y que todo está olvidado, es que está olvidado. No te quepa la menor duda. Para Dios no queda nada pendiente. Es que yo le fallé, le traicioné, es que yo le prometí, no cumplí mi promesa. Da igual. No le des más vueltas. No te amargues por eso. Dios quiere darte una vida nueva, llena, abundante. Y quiere que te sientas perdonado porque te ama. Dice el versículo 18, pues donde hay remisión de estos pecados ya no hay más ofrenda por el pecado. Si Dios perdonó tus pecados, ya no tienes que hacer absolutamente nada más por esos pecados. Es que no existen, no cuentan, están olvidados por Dios. El Señor Jesús no nos ve y luego decide si somos dignos de merecer el perdón. El Señor Jesús no observa a ver qué es lo que has hecho, a ver en qué me has fallado, después decidiré si te perdono. Jesús no hace eso, Dios no hace eso. A Él le da igual este pecado o este otro. Me tenéis que entender en el contexto que estoy diciendo eso, nunca le da igual a Dios nunca le da igual el pecado a Dios. Me refiero a que a Él no le importa que tu pecado es así y el hermano que está a tu lado cometió un pecado así. O sea, Dios no hace distinciones y dice, bueno, ven, a ti sí que te quiero, que tu pecado es muy pequeño, pero tú, mira lo que has hecho, apártate para allá. Dios no hace eso. O sea, Jesús no nos ve, no observa nuestro pecado y después decide si somos dignos de su perdón. Jesús sabe que no somos dignos de su perdón. Entonces Él no va a considerar a ver qué pecado has cometido. Él sabe que no te merece su perdón. Pero Él viene y te perdona. Su pecado es incondicional. Está basado en su amor, un amor eterno, perfecto. Es un amor que se extiende a todos los hombres, es para toda la humanidad. Y está expresado de la mayor forma posible en la cruz del Calvario. Su muerte expiatoria fue a favor nuestro. Murió por ti, tienes que entender esto. Él no murió para cumplir con un rito religioso. Él no fue víctima de los que le ejecutaron. Él vino a entregarse por ti, para que tus pecados desaparezcan y no tengan más peso, más valor. Espero que se entienda. Dios aborrece el pecado. Él es santo, 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 no puede estar en la presencia, o mejor dicho, el pecado no puede estar en su presencia. Por eso un pecador no puede venir ante Dios con sus pecados, moriría instantáneamente ante la santidad tan grande de Dios. Nosotros nos podemos acercar al trono de gracia porque hemos sido perdonados. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, vienes siempre, sea el momento que sea, vienes siempre limpio. Recuerda, Él nos ha hecho perfectos. Siempre vienes limpio, siempre vienes sin pecado. A veces nosotros entendemos que el perdón tiene que seguir un proceso. Yo he pecado, he ofendido a Dios y yo me siento mal por ello. Eso es lo correcto, tiene que ser así. Como Pedro lloró amargamente. Ahora bien, no tenemos que confundir ahora los términos. Tú tienes que sentir arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es un sentimiento que tiene que prolongarse en cuanto que me siento culpable. No, tú te tienes que sentir perdonado. Señor, he pecado,
me arrepiento. Y gracias porque me has perdonado. Hermanos, si sientes eso, hay poder ahí. Hay personas que dicen ser cristianas y que pasan toda su vida batallando con el pecado, con sentimientos de culpabilidad, se sienten fracasados porque le prometen a Dios cosas y después no son capaces de cumplirla. No sé si alcanzo a explicarme. Yo le pido a Dios que me dé sabiduría para explicarme, porque es muy importante que entiendas que cuando Cristo viene a tu vida, no viene a observar a ver qué es lo que has hecho, porque lo que hiciste ya no cuenta. Él no viene a ver tu pecado y después ya decide si te perdona o no. No, Él viene y te perdona sea lo que hayas hecho. No tienes que hacer penitencia para que Dios te perdone. No te tienes que ganar su perdón. Cristo lo ganó por ti. Él te perdona. Yo el otro día os decía que hay pastores que les da miedo predicar esto a sus ovejas, porque piensan, si les digo esto, es como decirles, ala, iros por ahí a pecar, que no pasa nada. Si pecáis no pasa nada. Mira, para empezar, no es esa la enseñanza. Si pecas, sí pasa. El pecado trae maldición en sí mismo. Atente a las consecuencias. Pero en cuanto a tu salvación, no pasa nada. Tú sigues siendo salvo. Eso es una verdad. Pero es que cuando tú entiendes este principio, si eres verdaderamente hijo, va a pasar lo contrario a lo que uno puede esperar. Pues si yo sé que puedo pecar y no pasa nada, pues voy a pecar. No, no lo vas a hacer, porque eres hijo. Y porque ahora lo que se está manifestando en tu vida es el amor. Y no hay un poder más grande que el poder del amor. El sentimiento de culpa no podrá vencer jamás al pecado. El amor sí lo vencerá. El miedo al infierno no vencerá al pecado. El amor que Dios te ha manifestado con la promesa de la vida eterna para ti, eso sí vence al pecado. Esa es la verdad de la palabra de Dios. El enemigo quiere que creas otras mentiras, las mentiras que él trae. Ahora bien, ¿cómo podemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos? ¿Cómo puedo aprender a sentirme perdonado por Dios? Los pecados pasados dejan huella en nuestras vidas, esa es una realidad. Y hemos estado utilizando una palabra que incluso se ha aplicado a Dios, que es olvidar. La palabra olvidar quiere decir que ya no te acuerdas más de una cosa. El perdón es olvidar. Yo he escuchado más de una vez en boca de algún hermano que estamos tratando de buscar sanidad a través del perdón por algo que otro hermano le había hecho. Y yo he escuchado más de una vez salir por la boca de personas que dicen son cristianas. Bueno, mira, lo perdono, pero no puedo olvidar lo que me hizo. Eso no es perdonar. Cuando tú dices lo perdono, pero no puedo olvidar lo que me hizo, estás mostrando resentimiento. Estás manifestando que no olvidas. Olvidar significa olvidar. ¿Qué pasa cuando te olvidas de algo? Que viene alguien a la semana y te lo recuerda y dices, ¡oh! No me había acordado, pero es que ni pensé más en ello. Eso es olvidar, es que no vuelves a pensar en ello. Desaparece de tu mente, es como si nunca hubiese existido. Ya no está más ahí. No está. Dios borra nuestras rebeliones y Él las olvida. Mira, si Dios decidió olvidar tus ofensas, tus pecados, en cierta forma es una ofensa si tú pretendes seguir recordándolo. Es como decir, Dios lo olvida, pero yo no. ¿Vas a ser tú más santo que Dios? En Isaías capítulo 43, versículo 25, Isaías 43, 25 dice, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones, escucha, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esta verdad que dice este versículo, grábala a fuego en tu mente y en tu corazón. Hemos dicho, Dios decide perdonar tus pecados. ¿Cuántos? Todos. ¿En qué momento? Cada instante que tú peques, ese pecado ya no cuenta.
O sea, aquí no vale el decir, ¿qué pasa si yo peco y en ese instante me muero? No me dio tiempo a arrepentirme, me condeno. No, Cristo ya pagó por ese pecado también, ¿entiendes? Eso es lo que quiere decir que y si pecamos tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Ese pecado jamás contará delante del trono porque Cristo tiene el argumento perfecto para que ese pecado no cuente. No necesitamos un juicio y convencer al juez. No, Cristo ya lo tiene convencido, ¿entiendes? Dios borra todos tus pecados, pero ¿por qué los borra? ¿Por qué Dios nos perdona? Escucha lo que dice ahí. Por amor de mí mismo. Es su amor lo que lleva a Dios a perdonar tus pecados. Cuando tú amas a alguien y lo amas de verdad, no ese amor relativo que existe en el mundo, cuando tú amas a una persona con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y esa persona te hiere, eso a veces pasa. Recuerda que somos humanos, cuando convivimos hay fricción, saltan chispas. Pero ¿qué pasa cuando esa persona te hizo daño y después viene arrepentido, como Pedro, que lloró amargamente, viene arrepentido y te dice, mira, no sé cómo pude hacerte esto. No puedo imaginarme cómo fui capaz de hacerte daño. Estoy avergonzado y arrepentido, perdóname. Tú lo amas y lo amas de todo tu corazón. ¿Tú qué haces? ¿Lo perdonas? ¿Lo perdonas? ¿Qué puedo hacer para compensarte? No tienes que hacer nada. Te amo y por eso te perdono. Ese es el fruto del amor. El fruto del amor es el perdón y Dios es amor. Dios está esperando que todo hombre, todo ser humano, toda persona se arrepienta para que Él pueda perdonarle. Cuando tú das ese paso y le dices, Señor, he pecado, perdóname, en ese instante Dios te perdona y todos esos pecados desaparecen. Dice, y no me acordaré de tus pecados. Tus pecados desaparecen. Dios jamás traerá a memoria un pecado que Él haya perdonado. Nunca, jamás. Es como que desaparece, no vuelve a existir. No pasará como los hombres que nos reprochamos a veces, aunque dijimos te perdoné, pero basta que pasa algo para reprocharte porque tú también hiciste eso. Dios jamás hará eso. Ahora escúchame bien, tú eres libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Eres libre y esa libertad es eterna. Él te libró de la condenación para siempre. Eres salvo, eres hijo de Dios. Has recibido el honor más grande que en este universo nadie podría haber recibido, que es tener el título de hijo de Dios. Reinaremos para siempre juntamente con Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, ¿dónde estás? ¿Estás en Cristo? No hay ninguna condenación para ti. Quiere decir que ya no hay ningún pecado que te acusa. Todos los pecados desaparecieron. Y si te sientes así, pues ya no hay temor en tu vida. Ya no hay resentimiento, tristeza, depresión. Todo eso Cristo lo llevó en la cruz. Él cargó con todo eso. Los recuerdos y sentimientos de culpa que a veces pueden estar acosando incluso a los creyentes, es una herramienta muy buena en las manos del enemigo. Otro día en esta serie que estamos tratando vamos a hablar precisamente de nuestro enemigo y de cómo nos ataca y la sutileza de sus ataques, conocer la estrategia del enemigo en la vida práctica de cada día. Porque el enemigo viene y quiere robarte la paz, el gozo, esa sensación de sentirte perdonado. Esos sentimientos de culpabilidad son una buena herramienta en las manos del diablo. Y viene del diablo, no viene de Dios, ¿eh? Dios no va a buscar que te sientas culpable, que tengas que arrepentirte 1.000.000 de veces y que tengas que hacer cosas que demuestren penitencias y cosas parecidas. No, todo eso no viene de Dios, viene del enemigo, viene del diablo.
Al Señor le basta saber que Cristo pagó por tus pecados. O sea, aunque tú quisieses hacer penitencia por tus pecados, nunca tu penitencia sería suficiente para que Dios dijese, mereces que te perdone. No, porque no podemos hacer nada para pagar por nuestros pecados. Por eso Cristo pagó por ellos. Ahora somos perdonados. La mejor postura que podemos asumir cuando sientes esos sentimientos de culpa, puede ser que el diablo los está usando para anularte. Lo mejor que puedes hacer es citar la Escritura, reconocer todos estos versículos que estamos leyendo, aférrate a cualquiera de ellos. Dítelo a ti mismo, díselo al enemigo. Confiesa, yo soy hijo de Dios. No hay ninguna culpa que me pueda acusar. Cristo borró todos mis pecados y mis rebeliones. Ese es el argumento, el único argumento válido delante de Dios. El asunto del perdón ya quedó resuelto en la cruz. Pero ahí está todavía en el corazón del creyente, pero yo tendré que hacer algo, ¿no? No puede ser así tan fácil. Tendré que pagar un precio. Venimos con una mentalidad así humana que tenemos que pagar por nuestras deudas. Esa es la mentalidad, es normal. Yo he escuchado de personas que hablarles de arrepiéntete de tus pecados y el Señor te salva, y que te miran así con extrañeza y te dicen, pero así tan fácil, no puede ser. Habrá que hacer algo para ganarse el perdón de Dios. A ver, si es por gracia, es un regalo inmerecido. O sea, solamente tienes que aceptar que Dios te perdone, no tienes que hacer nada más. Por eso tenemos que luchar contra la carne, porque en la carne tu instinto humano te dice, pero yo tendré que hacer algo para compensar el mal que he hecho, tendré algo para agradar a Dios y que Dios diga, bien, lo que estás haciendo va a servir para que te perdone. No, no tienes que hacer nada. El Señor Jesús pagó en el Calvario el precio por la expiación de tus pecados y lo que Él pagó es suficiente. No hay que añadir nada a eso. No puedes añadir nada más a eso. Sería como decir que la obra de Cristo fue imperfecta y yo tengo que hacer algo más para completarla. No puedes hacer nada más. Cristo perdonó tus pecados y ya está todo pagado. Mira, Dios es soberano. Él toma decisiones y lo que Él dice es lo que se hace. Él tiene toda la autoridad. Eso es lo que significa que Él es soberano. Entonces, Él está por encima de todos los demás, de todos, de Satanás, de los hombres, de los ángeles creados. Él está por encima de todo. Es el juez supremo, el Rey de Reyes, el soberano. Entonces, por eso Dios tiene la autoridad. Y Él es honesto. Dios es honesto en sí mismo. Y quiero decir con eso que Él no nos esconde la verdad. Él nos dice las cosas tal como son. Él no nos engaña. No dice, eres el mejor del mundo. No nos dice eso. Él comienza la obra en nosotros partiendo de un punto. Él nos empieza llamando pecadores. Eres un pecador. Cuando Cristo se hizo hombre, vino a este mundo, su predicación decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que estaba diciendo Cristo es, reconoce que eres un pecador. Cristo es soberano, es honesto, Él no te engaña. Él no viene con palabras lisonjeras. No, Él dice, eres un pecador y tu pecado te condena para toda la eternidad. Él viene con ese mensaje, ese es el mensaje del Evangelio. Él viene a tu vida y parte de la realidad de lo que cada uno de nosotros somos. Él no miente, Él dice, eres un pecador. No mereces lo que yo tengo para darte. No podías hacer nada para recuperar la comunión conmigo. Pero Dios no se detiene ahí. Él viene y te dice lo que has hecho. Pedro, ¿me amas? De una forma le está diciendo, me has negado 3 veces, Pedro. Pero Dios no se detiene ahí. Dios pasa al siguiente paso. Y el siguiente paso es que Él ha establecido un medio por el cual yo puedo ser perdonado
restaurado y recibir el regalo que Él tenía reservado para mí, que es la salvación. Yo no puedo hacer nada para hacerme aceptable. Yo no puedo hacer nada que me haga merecedor de lo que Dios tiene. Es Dios quien quiere darme lo que tiene preparado para mí. Un paso importante hacia esa verdadera libertad se logra en el momento en que aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos. Si Dios te perdonó, tienes que aprender a perdonarte tú a ti mismo. Nosotros tenemos que avanzar en nuestra vida cristiana. Dios ha comenzado en nosotros una obra y Pablo decía, estoy seguro que Dios la va a terminar, la va a perfeccionar. A veces nos quedan cosas por ahí que son piedras de tropiezo para que esa obra pueda seguir perfeccionándose. Y un punto que puede ser más común de lo que parece, hay creyentes que dicen, no, ese no es mi problema, y sí que lo es, solo que no lo reconocen o no se pararon a verlo, a comprender eso, es pasar por perdonarnos a nosotros mismos. Hemos dicho que tus pecados quedan borrados. Si Dios los borró, si Dios ya los olvidó, tú tienes que aprender a olvidarlos también. Hay un montón de textos que afirman que esto quedó borrado, que la deuda quedó saldada. Te estoy leyendo unos cuantos para que entren en tu mente, para que lleguen hasta tu corazón, para que te toque la palabra de Dios y asimiles realmente el perdón en tu vida. Dice en Jeremías 31:34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahí tienes otro texto más. A veces podemos necesitar algo de ayuda. Te voy a plantear algo práctico que lo puedes llevar a cabo si crees que puedes tener ese problema de que no te perdonaste a ti mismo. Mira, vas a hacer lo siguiente. Esto es un ejercicio práctico. Si tú crees que hay algo por ahí pendiente, si un recuerdo te trae tristeza, si cada vez que recuerdas algo que hiciste es como que no estás en paz contigo mismo. Mira, una cosa, si tienes una deuda pendiente con alguien, lo que tienes que hacer para perdonarte a ti mismo es ir a esa persona y pedirle perdón. Pídele perdón. Ves y dile, Señor, perdóname. No, Señor, a la persona, a Dios también, pero a la persona, que no me confunda. Tú vas a la persona que ofendiste y le dices, amigo, hermano, pariente, quien sea, mira, yo hice esto contra ti, perdóname. Es incuestionable, es indiferente, si esta persona dice te perdono o no te perdona. Si esta persona dice está bien, te perdono, ya está. Pero si esta persona dice no, yo no te perdono, no me pidas perdón porque no te voy a perdonar, tú has hecho lo que tenías que hacer y este es el primer paso para sentirte perdonado. Tú ya has hecho lo que tenías que hacer, pero tienes que hacerlo. Como pastor a veces nos encontramos con personas que vienen y nos cuentan cosas. Una persona vino y me confesó un pecado. Me dijo, pastor, yo he cometido este pecado. Y ese pecado tenía que ver en una ofensa directa contra su cónyuge. Y entonces yo le dije, bueno, pues sabes lo que tienes que hacer en primer lugar. Tienes que ir a tu cónyuge, a tu pareja, y decirle, confesarle el pecado que has cometido contra él y pedirle perdón. Hay reacciones de todo tipo. Una vez una persona me dijo, cuando le dije yo esto, me dijo, no, eso no puedo hacerlo. Si yo voy y le confieso que he hecho esto, olvídate, nuestra relación se rompe y no me va a perdonar. Pero es que esa es la consecuencia del pecado. O sea, si tú pecas no puedes mirar para otra parte. El pecado trae consecuencias, por eso Dios te quiere librar de esa maldición. Y cuando pecaste, tenemos un problema, que es el que estamos tratando aquí.
Tienes que volver a llegar al punto de sentirte perdonado, y para sentirte perdonado hay que arreglarlo todo. Y repito, no siempre podrás provocar o obligar que los demás hagan lo que tienen que hacer. La gente no siempre está dispuesta a perdonar, pero tú tienes que dar los pasos que tienes que dar. Entonces tú confiesas tus pecados y ahora te tienes que sentir perdonado porque Dios ya olvidó ese pecado. Él nunca más lo va a tener en cuenta. Vuelvo a la parte práctica, todavía no os he dicho el qué, ahora os digo, la parte práctica. Si tú ves que te cuesta llegar a perdonarte a ti mismo, haz lo siguiente. Toma una hoja de papel, coge un folio, una hoja de papel y haces 2 columnas. En un lado escribes, y escríbelo, no solo lo pienses, escribe ese pecado que tienes ahí dentro. Escribe lo que hiciste que el remordimiento no te deja tranquilo. Escribe eso que a veces te provoca pesadillas, a veces viene en forma de sueños, pasas una mala noche. Escríbelo ahí. Escríbelo en un papel, 2 columnas. En una parte, a tu izquierda, escribe tu pecado. Llámalo por su nombre. Cuenta ahí en ese papel lo que hiciste. Al papel ponle día, fecha. Ponle ahí el día, el mes, el año. Ponle fecha. Y escribe tu pecado. Y ahora en el otro lado de la columna, ¿sabes lo que vas a escribir allí? Vas a escribir los versículos que hemos leído hoy aquí. Pero no la cita, no, el versículo entero. Tú vas a coger los versículos y los vas a ir escribiendo. Vas a escribir, por ejemplo, Isaías 31:34. Porque yo, dice Jehová, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vas a escribir este versículo. Vas a escribir el otro que leímos en Isaías. Vas a escribir los 2 que hemos leído de Primera de Juan. Vas a escribir los 2 que hemos leído en Romanos. Los vas a escribir ahí, los pecados. Y una vez que tengas escrito tu pecado en esta columna y una vez que tengas escritas las palabras del Señor en la otra columna, quiero que lo observes bien. Si necesitas una hora, medítalo, el tiempo que necesites. Si necesitas 2 días, quédate 2 días ahí mirando el papel. Pero mira lo que has escrito. Ahí está escrito tu pecado. Y tu pecado produce lo que tú sientes, todo eso negativo. Pero en el otro lado del papel está lo que Dios dice acerca de tu pecado. ¿Y qué dice? Te dice esto, para mí ya no cuenta. Pon tu nombre ahí. Víctor, esto para mí ya no cuenta. Lo he olvidado. Está borrado. Por lo tanto, cuando entiendas bien eso, rompe ese papel y lo tiras a la basura. Si quieres le pegas fuego, pero no hace falta. Si quieres lo rompes y lo tiras. Pero lo que quiero es que lo tengas ante tus ojos, que veas tu pecado y que veas lo que Dios dice de tu pecado. Para que ese pecado ya no tenga más poder sobre ti. Porque el Señor te ha librado de esa maldición. Ya no necesitas estar sufriendo por algo que hiciste, por algo que ocurrió. El enemigo querrá que no lo olvides. El enemigo es quien te acusa. Dice la palabra, ¿quién nos acusará? Cristo es el que murió. Satanás quiere que vivas en el pasado, no en el presente. El presente es que la sangre de Cristo te ha perdonado. La gracia y el amor de Jesús, manifestada en su muerte en la cruz, te limpió. Mira, la cruz es ese lugar en el que nos paramos a los pies de la cruz, a los pies de Cristo. Y en ese lugar un día tuvimos que tomar una decisión, creer que ese sacrificio era por mí. Bueno, ahora tengo que estar bajo la cruz, asumiendo, asimilando que en ese lugar mis pecados fueron borrados, desaparecieron. Todo comenzó con Adán y Eva. Pero yo no soy un número en la historia de la humanidad. Yo soy alguien especial a quien Dios ama. Él te amó, te conoce por tu nombre. Entonces, hermano, tienes que dejar de luchar contra el pecado. Lo que Dios quiere hacer es que te sientas libre.
que al conocer la verdad la disfrutes, la vivas. Esa vida abundante que Jesús le decía a la mujer samaritana, disfrútala, recíbela. Es un regalo, no tienes que hacer nada para ganarlo, ya el Señor lo ganó por ti. Antes he leído en Romanos 1, 8:1. Voy a volver a recordar el 1 y voy a leer el 2 también. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es la ley de Cristo, su sacrificio en la cruz, me ha librado del pecado y de la muerte. No me lo merecía, no, claro que no. Pero el amor de Dios, el amor es su principal motivación para llevarnos al perdón. Y ya que estoy aquí en Romanos, no me voy sin leer Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y venga, te voy a dejar otro versículo por si tienes que escribir en el papel ese ejercicio práctico que te he dicho. Te voy a dejar también Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo... Escucha esto porque esta palabra es para ti, hermano, que me estás escuchando. No soy yo, Víctor, es la palabra de Dios que te habla. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Esa palabra es para ti. Recíbela. El pecado siempre demanda un sacrificio. Y todos los que tú cometiste y cometerás, ya recibieron su sacrificio y quedaron borrados. Todo lo que tú hayas hecho o hagas o harás ya no cuenta para Dios. Esos pecados están borrados. Siéntete perdonado. Posiblemente si tenías ese problema, pues tendrás que trabajar un poco más, porque Dios quiere sanarte, bendecirte, pero Él está de tu parte, no lo olvides, y Él te lleva a la victoria. Queridos hermanos, se nos ha hecho la hora, así que tenemos que terminar aquí. Mañana es martes, así que os recuerdo que mañana el estudio en directo por Facebook es a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque estaremos en nuestro local de reuniones a las 7:30, ya estamos ahí. Los que estáis cerca, veniros a las 7:30, que alabaremos un ratito a Dios juntos. Y a las 8 en punto haremos el estudio y lo retransmitiremos como siempre por Facebook. Si podéis venir, mucho mejor. También tendremos después del estudio un tiempo de oración. Si te es imposible venir por la distancia o por lo que sea, pues nos vemos por internet un día más. Un abrazo muy fuerte, que Dios os cuide, os bendiga, que Él esté con vosotros, que su perdón te inunde, te desborde, te sientas realmente perdonado, que Dios te ayude a perdonarte a ti mismo y disfruta del regalo que Dios nos ha dado. ¿Qué podemos decir? Vamos a disfrutar del perdón que Dios nos ha dado, porque no nos podían haber hecho un regalo más grande. Un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor. Hasta mañana.